Hola, hola y bienvenidos a Flexibilidad desde otra perspectiva. Mi nombre es Blanca, conocida por Caubín, y hoy te vengo a hablar de algunas cositas, llamémosle mejor dicho, condiciones, que he ido compartiendo estos días en las redes sociales. Estuve compartiéndolas tanto, sobre todo en TikTok como en Instagram Reels, y me sorprendió un montón la cantidad de comentarios de la gente, sobre todo comentando que son cosas que os suceden, que queréis más información, que no sabéis si es bueno o malo. Entonces, quería hacer este episodio sobre todo pues para aportar un poquito de calma y también para daros un poco mi opinión al respecto. Estuve hablando sobre todo de dos cosas, la hiperextensión de las rodillas y la cadera en resorte. Entonces vamos a empezar por el tema de la hiperextensión de rodillas. Si no sabes de qué estoy hablando, bueno, puedes mirarlo tanto en mi Instagram, que encontrarás Reels, pero para que te hagas una idea, una hiperextensión de rodillas es cuando tú vas a extender la rodilla, que es estirar la rodilla. En vez de tener una línea de 180, es una línea superior a 180 y se puede ver como una especie de arco. Muchas veces habrás visto a personas en la calle que tienen como, habrás dicho, que qué rodillas más raras tienen. Pues es básicamente tener una rodilla excesivamente arqueada. Hay personas que la tienen de manera congénita, que es así, nacen de esta manera y luego a lo largo de los años se va o no, ¿vale? Depende, porque de hecho algunas de estas condiciones a veces, si son excesivamente acentuadas cuando se es pequeño, desde la infancia se empieza a hacer tratamiento. Luego hay otras personas que han crecido y siempre las han tenido así, y otras personas que las han adquirido como yo, es mi caso. Yo jamás había tenido hiperextensión en rodillas, la única hiperextensión que tengo es en el codo y es así que yo nací así. Pero de las rodillas la adquirí debido a todos los años que estuve en danza clásica, así que realmente conozco también a bastantes personas, casos muy cercanos, que la tienen de nacimiento, así que quería aportar algunas cosillas, ¿vale? Primero de todo, quería comentar que varía bastante la sensación de la persona de si esa hiperextensión de rodillas es adquirida o ha nacido con ella. Las personas que ha sido adquirida debido a movimientos repetitivos de extensión de rodilla, normalmente acompañados de bastante fuerza y activación de cuádriceps, como puede ser en la danza clásica, gimnasia rítmica, gimnasia artística, natación sincronizada. Las personas de natación, incluso natación normal, lo suele también padecer, por decirlo así, de manera adquirida, debido sobre todo al crawl. Así que estas personas que ha sido más a nivel adquirido, la sensación de descontrol en la rodilla es mucho menor. Normalmente tenemos muchísimo más control, ya que esa articulación sí que podríamos decir que se ha deformado un poco, porque lo que sucede en una rodilla en hiperextensión es que la cápsula articular se da de sí. Entonces eso no es bueno, porque la articulación tiene que tener los ligamentos suficientemente fuertes y tirantes como para estabilizar. Y lo que ha sucedido es que ha habido una distensión de esa cápsula articular, entonces se crea cierta inestabilidad. Entonces las personas que la hemos ido adquiriendo debido a la repetición deportiva, tenemos menos sensación de inestabilidad, y eso es un punto bastante positivo, y normalmente a la que seamos conscientes de eso, le pongamos propiocepción, que luego os hablaré un poquito de esto, y trabajemos la musculatura de la forma adecuada, será mucho más fácil controlarla y no tenemos por qué tener ningún tipo de problema. Pero las personas que ya han nacido con esta condición de hiperextensión, laxitud de rodillas, suele costar un poquito más que reeduquen su cuerpo para tener suficiente propiocepción para que esa hiperextensión no se repita en su día a día, ya que para ellos o ellas han nacido así y toda la vida lo normal ha sido caminar con las rodillas hiperextendidas y quedarse de pie con las rodillas completamente hiperextendidas. Entonces quería comentar que cuando se ha nacido y se tiene de por sí,
va normalmente asociado a algunas cosas, que no es una relación directa, por eso he dicho que va asociada, no que va 100% ligada. ¿Con qué va asociado? Normalmente, aparte de tener una mayor probabilidad de tener lesiones, sobre todo en la zona del ligamento anterior cruzado, también va ligado normalmente a una debilidad de cuádriceps, amnesia glútea y en algunos casos puede estar también relacionado con dos cosas más, que es hiperlordosis de espalda y tendencia a la pronación del pie. Entonces todas estas cosillas van creando como una especie de castillo poco a poco, que al final se convierte como en una especie de bola que sí que nos puede causar problemas, ¿vale? Entonces, independientemente de si ha sido hiperextensión adquirida o si ha sido una hiperextensión que hayas nacido con ella, yo sobre todo, mi tip número 1 es: no te alarmes, no pienses que por tenerla ya fatal vas a tener problemas en las rodillas sí o sí. No, si pones conciencia. Si la mayor parte del tiempo que estés de pie, que estés andando, tú desarrollas una buena conciencia corporal y propiocepción y detectas que cuando estés haciendo esa hiperextensión de rodillas en la que tu cápsula articular y ligamentos están sufriendo, puedas semiflexionar un poquito la rodilla de manera que adquieras los 180 grados y no te pases de ellos, eso va a ser ultra positivo, porque además cuando estamos en hiperextensión y semiflexionamos un poco la rodilla, automáticamente se nos activa muchísimo más nuestro cuádriceps y en general todo tipo de musculatura estabilizadora de rodilla. O sea que la semiflexión en tu día a día va a ser tu gran amiga, y lo mismo va destinado a las personas que hagáis, por ejemplo, ballet en posiciones de a una pierna, que tú bloquees completamente la rodilla y estés en hiperextensión va a ser bastante peligroso, y más si ahí vas a empezar a hacer giros o saltos. Entonces te animaría que siempre trates de aplicar esa sensación de semiflexión, pero no es una semiflexión de que sea, por ejemplo, como si fueras a hacer una zancada. Tienes una semiflexión muy discreta, muy sutil, que a ti te sirva para notar esa activación al instante de sobre todo core, cuádriceps e isquiotibiales, sobre todo core e isquiotibiales y cuádriceps, y también realmente el glúteo también se activa de manera estabilizadora. Entonces, que tú seas capaz de hacer esa semiflexión también te va a ayudar a que trabajes ese empuje activo en el suelo, que en vez de dejar que tus rodillas se bloqueen y estén en hiperextensión, vas a poder hacer un empuje y va a ser una sensación de como si estuvieras elevándote hacia arriba. No tienes que pensar tanto en estirar las piernas, sino como un poquito en empujar y alargar, pero sin hiperextender, ¿vale? Este va a ser un poco tu gran objetivo. Entonces ya sabes que mi primer mensaje es que no te alarmes, que no significa que te tenga que pasar nada malo, no te autosugestiones, por decirlo así, pero sí que es cierto que has de ser consciente y que hay que pensar que nuestras rodillas, sobre todo a medida que nos vamos haciendo mayores, pues van a estar un poquito más desgastadas. Por lo que si puedes empezar ya a cuidarlas, muy mejor que mejor. Sé que la hiperextensión es algo que se busca muchas veces en las figuras, pero yo te animo, a no ser que estés haciendo una sesión de foto, deja ir esa hiperextensión, pero en tu día a día y en tu práctica trata de controlarla. También los estiramientos. Muchas personas con hiperextensión heredada, por decirlo así, que habéis nacido con ella, por ejemplo, en estiramientos estilo los splits, cualquier cosa donde una de las piernas o las dos estén súper extendidas delante tuyo, lo que puedes hacer también es ponerte una toalla, hacer un rollito con la toalla, ponértela debajo de la rodilla, y que de esta manera tú te ayudes de un accesorio a no hiperextenderla. Además vas a sentir cómo ese estiramiento no es tanto debajo de la rodilla, sino que sube un poquito la zona más proximal y lo vas a notar más en los isquiotibiales, en vez de notarlo en la cápsula articular, que es lo que les sucede a muchas personas con hiperextensión de rodillas al hacer estiramientos isquiotibiales. Así que ponerte también una toallita, echa un rulito debajo de la rodilla y luego hacer los estiramientos te va a venir bastante bien.
espero que te tranquilices si estás un poquito preocupada por eso. Y ahora vamos con el tema de la cadera en resorte. O, ¿cómo se llamaba esto? Coxa saltans en latín, cuidadín, menudo nombre, coxa saltans. La cadera en resorte, mira, os voy a explicar mi experiencia personal. Yo cuando era pequeña hacía atletismo. Yo era una niña con las piernas muy largas y hacía triple salto, salto de longitud y carreras de vallas. ¿Qué sucede? Que a medida que yo estuve, pues debía estar unos 2 años. Cuando pasaron esos 2 años, yo siempre mantuve un poquito el correr porque a mí me gustaba. Entonces, a medida que hacía carreras y que entrenaba y que corría, a la hora de caminar me empezaba como a sentir como un crujido en la parte lateral de mi cadera. Era como si un huesito se recolocara y se descolocara, como una cosa extraña. Yo me acuerdo que me ponía la mano en mi lateral y realmente a día de hoy, en función de cómo lo haga, a veces lo puedo notar también. Para entonces, si a mí no me molestaba, mi padre es traumatólogo, entonces no le daba mucha importancia. Pero cuando yo ya decía que sentía dolor, de hecho, a veces después de las carreras sentía dolor y me dolía esa zona, lo primero que hacía sobre todo era ponerme hielo, era en la zona lateral de la cadera. A día de hoy sé que era una cadera en resorte externa. Como normalmente no me dolía, mi padre en ese momento no le dio mucha importancia. Pero ahora no, que yo realmente me he puesto a estudiar muchísimo más en todo el tema de la biomecánica, ahora sé lo que era. En ese momento yo creo que, no es tan fácil saber las causas de esto, porque sobre todo cuando sucede, si eres una persona más adolescente, aún te estás desarrollando, a veces se te desarrolla antes una pierna que la otra, entonces puede haber muchos cambios. Pero, por ejemplo, si esto me sucediera ahora mismo y sintiera dolor, por supuestísimo que iría a que me hicieran alguna ecografía y a verlo, pero puede ser por 2 factores: o tener una prominencia ósea demasiado desarrollada, o sea que hay una especie de pequeñita sobreformación de un saliente óseo, y eso hace que el tensor de la fascia lata es como que lo roce en exceso, hay demasiada tensión y puede hacer a la larga que se inflame y que se inflame la bursa, que sería una trochanteritis. Pero en el caso de simplemente notar el roce o como una especie de chasquido o crujido, puede ser tanto por esto de la prominencia ósea o por tener tensor de la fascia lata demasiado, no voy a decir acortado, tenso. Entonces, para cuando yo era pequeña, yo creo que lo que me sucedía es eso, que lo tenía demasiado tenso porque yo hacía atletismo y ballet, no estiraba absolutamente casi nada, no me enseñaban tampoco muy bien los ejercicios. Entonces yo creo que mi pobre tensor de la fascia lata debía estar absolutamente fatigado. Cuando dejé de correr se me pasó, por lo que sea, pero claramente sería algo del estilo. Y luego, eso es en cuanto al cadera en resorte externa. Luego, la cadera en resorte interna no es tan común, pero muchas de vosotras me habéis dicho en muchos momentos, vosotras y vosotros, que también sois chicos, que al hacer, sobre todo al principio de las clases, movimientos, rotación de cadera, lanzamientos, os cruje y demás. Entonces yo aquí, sobre todo, quería hablar también de la cadera en resorte para calmar un poquito los nervios. No pasa nada si a veces te crujen las caderas, notas que te suenan, sobre todo al principio es una sensación no muy agradable. Si en el calentamiento te pasa y luego ya no te sucede más, no pasa nada, es que se está movilizando y a veces la articulación necesita lubricarse. Pero si, por ejemplo, estamos haciendo, ya hemos calentado, imagínate que nos ponemos pesas en las piernas. Ya estamos calentitos y estamos haciendo lanzamientos, sea de pie o sea en el suelo. Yo recuerdo cuando hacía danza, porque yo debía tener cadera en resorte interna y externa, porque recuerdo que me dolía la zona que llamamos más coloquialmente de la ingle, que eso sería una cadera en resorte interna. Y me acuerdo que cuando hacía, por ejemplo, un développé, que es extender la pierna delante mío, es como si se me cogiera la ingle y sonaba clock.
y me dolía, me molestaba, era una sensación muy molesta. Se me quedaba como bloqueada y es como que no podía subir más, por ejemplo, de 45 grados, o cuando lanzaba sentía como ese chasquido en mi cadera. Si te sucede algo así, que ya estás caliente, sí que entonces podría ser que tuvieras cadera en resorte interna. Entonces, si de verdad te duele y te molesta y te supone un malestar, yo te animaría a que te lo fueras a mirar, tanto con ecografías como los fisioterapeutas. Existen diferentes tipos de tests que se hacen, que ahora no me acuerdo de los nombres, pero que son muy, muy esclarecedores para saber si tienes cadera en resorte interna o no. Entonces, eso se puede mirar. Luego, la coxa saltans, las caderas en resortes, se operan, pero esto yo lo estaba hablando con mi padre. Las cirugías no van muy bien, por decirlo así. Son complicadas y no suelen dar muy buenos resultados. Entonces, realmente yo me olvidaría de eso, a no ser que sea un caso extremo, y hay muchísimas cosas que puedes hacer si de verdad te causa molestia. Si te cruje y no te duele, no tienes por qué preocuparte, siempre y cuando mantengas unos mínimos de conciencia de cómo está tu psoas y tu tensor de la fascia lata, que son las dos zonas que pueden causarte cadera en resorte externa y cadera en resorte interna, en caso de no venir por lo que te he comentado del saliente óseo. Sistema muscular que tienes demasiado tenso, tensor de la fascia lata, y el psoas ilíaco, pues no pasa nada, nos podemos estirar, ¿vale? Entonces los ejercicios no son iguales en cada uno, pero así como modo de resumen, lo que tendrías que pensar es siempre mantener un mínimo de flexibilidad y de mimo en tu psoas ilíaco. Zancadas, estiramientos con el foam roller, estiramientos de cuádriceps, todo eso te va a venir ideal. Además, que no olvides que un psoas ilíaco tenso puede causarte también hiperlordosis y muchos dolores de espalda. O sea, que no solamente por el tema de la cadera, es en general para muchas cosas. Luego, en segundo lugar, aparte del psoas ilíaco, tensor de la fascia lata. Ejercicios de tensor de la fascia lata básicamente van a ser todo tipo de ejercicios donde cruces una pierna por delante de la otra. Puedes hacerlos de pie, puedes hacerlos tumbados, puedes hacerlo, por ejemplo, algunos se hacen tumbada de manera lateral, pero de pie hay muy buenos, que son los que estuve compartiendo en el Reels, pero vamos, que si necesitas explicaciones más específicas, incluso que haga un tutorial explicando cómo se hacen, me lo puedes pedir sin problema, pero básicamente van a ser ejercicios donde cruces una pierna por detrás de la otra y te inclines hacia el lateral, y de manera que notes cómo estira toda esa parte lateral de tu pierna, no solo a nivel de la cadera, también puede ser que notes un poquito la cintilla iliotibial que baja de tu cadera a la rodilla de manera lateral. Luego, relajación también de glúteo mayor y piramidal. Todo tipo de estiramientos de piramidal te van a venir muy, muy bien, sobre todo para la cadera en resorte externa. Estirar tu adductor, DD, ¿vale? Por ejemplo, posiciones como la mariposa, como trabajar el middle split, como el happy baby, nos van a venir también muy bien, porque recuerda que cuando se tiene mucha tensión en psoas, las caderas tienen las rodillas tienen tendencia a ir hacia adentro, y eso también denota mucha tensión en adductor, o sea que eso sería también muy buena opción. Y luego, sobre todo, trabajaría en estirar estas zonas. Luego, fortalecimiento, trabajar la fuerza de tu glúteo medio y la fuerza de flexores de cadera, sin duda va a ser algo también bastante positivo, ¿vale? Así que sobre todo me centraría en esas cosas. Con esta explicación, ¿vale?, que ha sido como un pequeño resumen de lo que he estado comentando en los Reels y demás, mi mensaje principal es: no pienses que te pasa nada malo si te suena la cadera en algún momento. Si no te causa dolor, mejor que mejor, ¿vale? No te preocupes, no busques enfermedades donde no las hay, por decirlo así. Pero sí que es cierto que tendrías que tener en cuenta que si es en el calentamiento, vale, pero si persiste a lo largo de toda la sesión, te pasa siempre y encima te duele, sí que ya yo empezaría a mirármelo. Puedes incluso decir, bueno, antes de ir al fisio, pues voy a probar estos ejercicios. Yo, cuando hace unos años
que me estaba preparando las medias maratones, volví a tener dolores en la zona de la ingle y lateral de la cadera, y fue empezar a meter rutinariamente zancadas, estiramiento de psoas y estiramiento de piramidal, y se me fue. O sea que en su momento no necesité ni antiinflamatorios, ni ir a fisioterapeuta, ni hacerme una ecografía, ni nada. O sea que realmente, si tú mantienes, digamos que haces esos estiramientos de mantenimiento para que la cosa no vaya más, no te tiene por qué pasar nada. Tenía ganas, la verdad, de grabar este episodio porque no quería crear preocupación para nada. Lo último que busco, el compartir reels y cosas de estas, es que empecéis a comeros la cabeza y a pensar que os pasan cosas malas. Pero sí que es cierto, oye, que hay que ser también consciente, ¿no? De que pasamos muchas horas sentadas, de que no siempre trabajamos suficientemente bien. Por ejemplo, la activación, de que a veces también mucha tensión emocional puede tensionar esas zonas. Recuerda que el psoas tiene mucha relación también con la tensión en el diafragma, o sea que si tiene tensión con el diafragma, ¿cómo no va a tener tensión, relación con un crujidito de cadera? Por supuesto que la tiene. O sea que espero que te haya ayudado. Se vienen episodios súper chulos estos días, ya verás cómo así. Te mando un beso súper fuerte. Ya sabes que ahora hemos implementado el tema del consultorio de la flexibilidad. Todos los domingos voy a compartir fotos y vídeos vuestros que me enviéis, tanto por Telegram, por Instagram o, realmente lo prefiero, por el correo, y voy a daros feedback de esas posiciones que me enviéis, ¿vale? Así que si no lo sabías, ya lo sabes. Puedes incluso preguntarme en el grupo de Telegram en qué consiste esto del consultorio de la flexibilidad, y seguimos con más la semana que viene. Un besote, hasta la próxima.